Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 543, diagonal 2022. Se trata de un importante pronunciamiento de la Suprema Corte en el cual se analizan dos derechos de gran relevancia, dos derechos que van de la mano también en lo argumentativo y desde luego en lo fáctico, que son el derecho al medio ambiente y el derecho de acceso a recursos hídricos, lo que se conoce como derecho al agua. Sobre esto vamos a platicar con Fernando Sosa Pastrana. Fernando, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Es un gusto volver a estar con usted y emocionado de volver a platicar otra vez. Y sobre todo con un tema tan relevante. Sí, claro. Y también le doy la bienvenida al programa a Pablo Francisco Muñoz Díaz. Pablo, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por tenerme de cuenta y muchas gracias por estar con ustedes. Qué amable sobre este tema. Qué amable, Pablo. Un tema que ofrece una perspectiva, creo yo, muy interesante. Se trata de un amparo en revisión, Fernando, que transita del juzgado de distrito a la Corte, que es objeto incluso de una facultad de atracción, en fin. Cuéntanos cómo llega y por qué llega a la Corte. Un grupo de la sociedad civil consideró que una, digamos, inactividad o omisión por parte de las autoridades administrativas respecto a la salvaguarda de una zona hídrica que ellos consideraban que estaba en sobreexplotación, es decir, que estaba siendo agotada sin que hubiera una forma o un mecanismo específico para evitar esta explotación, pues acudió contra el amparo contra ese acto administrativo. El juez no tuvo la oportunidad de poder pronunciarse o adelantar en el fondo. ¿Y por qué no tuvo la oportunidad? Porque sobreseyó. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Consideró que estas organizaciones de la sociedad civil más particulares no contaban con el interés para impugnar, porque no acreditaron el beneficio que les daba estar en el entorno o el beneficio como consecuencia del argumento de afectación ambiental que traían. Y entonces, la parte interesante es que la Corte, que ha tenido una perspectiva muy constante, por lo menos la primera sala, de tener mucha sensibilidad en estos casos, decidió ejercer la facultad de atracción. Es decir, decidió empezar a analizar no solo el tema de la legitimación, que posteriormente fue objeto de otros estudios, sino también ver cómo esto podía tener un impacto para efectos de llegar a la justiciabilidad de los derechos ambientales, sobre todo el derecho a la igualdad hídrico, al derecho al agua, por hacerlo en términos más sencillos, y dos, ¿qué podemos esperar de este derecho, tanto en su contenido material, su contenido obligacional, como también en su contenido internacional? Digamos, es un derecho que está íntimamente vinculado con otras normas. Entonces, digamos que este fue el camino muy básico para obviar algunos aspectos procesales de cómo llegó a la Corte. Llegó para analizar quiénes pueden reclamar, pero no se quedó la Corte en ese punto, sino también qué pueden reclamar, cómo lo pueden reclamar y qué pueden esperar de ciertos reclamos. En concreto, cuando nos encontramos con la inactividad del Estado. Porque cuando pensamos en el amparo, sobre todo en DESCA, siempre pensamos en el acto del Estado que haga un menoscabo a un derecho económico, social, cultural y ambiental. Pero también la omisión es un silencio administrativo que puede ser tan fatal como la acción. Y entonces la Corte y sobre todo los precedentes han sido muy cuidadosos para ver este adverso y reverso del actuar administrativo. Que ahorita justamente vamos a platicar sobre ese concepto que la sentencia construye de omisión administrativa, incluso violatoria de normas convencionales, Sí, claro. que creo que es una parte muy importante. Pablo, un minuto nada más para detenernos en esta parte de la legitimación activa, porque en un país donde ha habido tanta agresión al medio ambiente, donde estamos en una crisis climática de la que participa no nada más México, sino muchos países, pero desde luego en México se ha sentido y se va a seguir sintiendo de manera muy impactante, y también en lo que trasciende al derecho al agua, me parece que hace falta fomentar la litigiosidad, que estos casos lleguen, que se diriman con criterios jurídicos y que los tribunales tengan la oportunidad. Te pregunto por los aspectos de, por ejemplo, materia de otros precedentes, incluso en la Corte,
el tema de servicios ambientales y el tema de entorno adyacente como llaves para poder abrir esa puerta de la legitimación activa en los juicios de amparo medioambientales, si fueras tan amable. Sí, claro. Como tú bien dices, el problema que se ha tenido con mucho el juicio de amparo, que se volvió demasiado técnico, es que cualquier persona cuando quiere reclamar, en este caso omisiones, y quiere acceder a la justicia, el primer problema que se topa es cómo llego o cómo acredito que estoy resintiendo, en este caso, un perjuicio, y ese perjuicio puede ser justiciable. En materia ambiental, yo creo que es donde la Corte ha caminado de manera uniforme, en las dos salas, inclusive el Pleno ha ido en ese sentido de tratar de magnificar y darle densidad a un interés legítimo que se ha vuelto mucho más técnico que práctico. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Hay que tomar en cuenta esto de los servicios ambientales. Al final del día, o sea, el medio ambiente o algo, pues todos obtenemos algo del medio ambiente y a partir de estos servicios que me presta o que yo me beneficio, pues puedo tener un interés. Ahora, hay una cuestión técnica que gusta mucho y ha gustado mucho en cómo se ha desarrollado, que es este principio de precaución. Es decir, Correcto. El problema es que se volvió tan técnico a veces el juicio de amparo y tratar de acreditar que yo resiento un perjuicio o puedo resentir un perjuicio, que lo primero que se empezó a desarrollar es que este principio de precaución, como bien lo dice, vamos a tratar de quitar las pruebas técnicas de que efectivamente estoy en materia de medio ambiente, se está resintiendo un perjuicio, o es posible que se genere un perjuicio ambiental. Entonces, con esto quitamos toda esta cuestión técnica del beneficio que yo puedo obtener por la naturaleza de cuestiones científicas, y lo que hacemos es que yo pertenezco a una comunidad y a partir de esa comunidad, del entorno, del acercamiento que tenga esa comunidad en la materia ambiental, lo puedo tener. Y de ahí hay que entender una cuestión. O sea, en el medio ambiente hay una idea de solidaridad. ¿Por qué? Porque al final del día todos nos beneficiamos del medio ambiente, del ecosistema donde nos estamos beneficiando, y a partir de esta solidaridad es que se empieza a desarrollar esta cuestión de interés legítimo en materia ambiental. Y hay una cuestión muy importante que desarrollan, que es el entorno adyacente. ¿Qué se refiere al entorno adyacente? Que efectivamente, pues yo tengo que acreditar en este interés que soy titular de estos servicios ambientales, de que recibo algo del medio ambiente, que me presta un ecosistema determinado y que yo habito en un entorno adyacente, es decir, cerca de él. Ahora, ¿cuál fue el problema que tuvo esta sentencia en una primera instancia? Que el entorno adyacente lo interpretaron de manera tan técnica que casi yo tenía que estar al lado del recurso hídrico, al lado de la... Como si fuera vecino de la cuadra de al lado. De hecho, es muy curioso, así lo menciona el quejo, dice, ves que me están exigiendo que sea un principio de vecindad inmediata. Y no, el entorno adyacente va más allá de eso. El entorno adyacente va a decir, efectivamente, que yo habito o me utilizo de esos servicios ambientales de una manera práctica. Y el caso en particular, que es la región de la Laguna, que es Durango, con Coahuila, en esta parte de Gómez Palacios, con Torreón, que hace esa cuestión limítrofe, efectivamente hace que este acuífero principal sea sumamente. ¿Por qué? Porque si estoy en Torreón y no estoy cerca de este problema, pues ni modo que yo no pueda acceder a la justicia de esto. Y hay que entender una cosa, que esto pues lo vamos a abordar después. El entorno adyacente, el principio de precaución y sobre todo en este principio de solidaridad en el agua, es que el impacto que se genere por la falta de agua, pues empieza a resentirse en todo este entorno, que no tiene que ser una vecindad inmediata, sino tiene que ser un entorno, en este caso, de dos entidades federativas que van a empezar a ser perjudicadas por la falta de agua. Y es algo que también se maneja un poco en el interés. Pues si yo acredito que falta agua, pues simplemente con eso yo debería acceder directamente a la justicia. En pocas palabras, es cómo fue abordado el interés legítimo en esta sentencia. Entorno adyacente tendría una dimensión más de carácter geográfico y servicios ambientales más en referencia al contenido que nos presta el ecosistema. Sí, de lo que nosotros nos podemos beneficiar, pero el entorno adyacente va por una cuestión geográfica. De hecho, el proyecto, para tratar de hacer más visual, inclusive ahí determinó la primera sala, poner un mapa para decir, mira, aquí está, todas estas personas que están en este mapa son parte de este entorno adyacente. De una cuenca acuífera, ¿no? Que tiene que suministrar el líquido a esa población. Sí, de hecho, sí es una región hidrológica que forma una cuenca, y en este caso una cuenca central, donde pues, todos se benefician de esta agua. Y obviamente, si yo me beneficio de esa agua, si falta esa agua, pues voy a resentir evidentemente un perjuicio de esos servicios ambientales que me estaría prestando en esa situación. Fernando, la parte quejosa, que
son personas físicas, pero también algunas asociaciones civiles de defensa del medio ambiente, lo que reclaman es una omisión de política pública que prevenga la sobreexplotación de mantos acuíferos. Y eso nos lleva al tema de omisiones administrativas que mencionaste. Sí, justamente lo que reclaman ellos es que han observado una tendencia de de poca actualización normativa. Han visto que existen algunas vedas, algunas restricciones de concesiones, pero que no están encaminadas a cumplir con un objetivo de evitar la sobreexplotación del manto acuífero. Trate de ponerlo en términos más sencillos. ¿Qué significa esto? Quienes vemos el tema de relaciones hídricas, el agua es un sistema que está interconectado, pero sobre todo es un sistema que si hay una sobreexplotación, contaminación, si tú mueves los vínculos acuíferos, pues probablemente esa zona no se va a volver a, digamos, a convertir en un elemento óptimo. Hay un montón de lugares, sin dar un nombre en nuestro país, que eran grandes lagos. Sí. Y esos grandes lagos solo quedan memorias históricas, gráficas de leyendas, viejas obras públicas. Pero eso refleja la sobreexplotación. Al final es una manera muy visual, muy gráfica de percibir, ¿no? Claro, eso refleja la sobreexplotación, refleja que este tipo de ecosistemas son extremadamente delicados, que el pequeño cauce que pueda moverse en un ecosistema, que es un conjunto de elementos bióticos y abióticos, pues el pequeño movimiento puede afectar. Entonces ellos lo que estaban viendo es que no había una actividad precisa, por no decir, había una inactividad, pero una inactividad que no cumplía con ciertas obligaciones que ellos asimilaban de carácter internacional. Y entonces, aquí viene un concepto muy interesante. Las omisiones tienen una construcción, por lo menos muy vislumbrada, para la función legislativa. Y de hecho, la forma en que la gente aprecia más las omisiones, porque es mucho más fácil encontrarlas a través de un incumplimiento de un mandato legal o de un mandato constitucional. El lenguaje de las leyes y de la Constitución generalmente son lenguajes concretos en tratando su omisión legislativa. Por ejemplo, se resolverá este derecho conforme a la ley que tal efecto expide el Congreso. Si no se expide la ley, omisión legislativa. Se resolverá para efectos de tal cuestión. O hay convenciones que sí tienen obligaciones legislativas, como por ejemplo el problema del error judicial. El error judicial se cuantificará conforme a la ley correspondiente. Y pareciera que es muy fácil entender el anclaje de la ausencia de una norma legislada o de una actividad normativa por parte de la entidad gubernamental. El primer punto, lo que hay que aclarar es que los convenios y tratados internacionales, su lenguaje no es parecido al de las leyes. Es un lenguaje abstracto, amplio, determinado en una situación que debe asimilar las perspectivas socioculturales de los países signantes. Y estas obligaciones no están encaminadas única y exclusivamente al legislador. Porque la primera regla del tratado internacional o de una convención es que no puedes oponer ninguna norma de derecho interno que sea un obstáculo o que vaya contra el efecto útil. Entonces, así como estas normas convencionales obligan al Estado en su conjunto, en sus diversas funciones, aquí estamos atendiendo a la función materialmente administrativa, que está encuadrada generalmente en el Ejecutivo y sus normas, de cumplimentar un estándar mínimo convencional para poder salvaguardar o poder tener mayor certeza de que se está haciendo una defensa adecuada de los recursos hídricos. ¿Cómo lo podría yo llamar en términos sencillos? Lo que están peleando los quejosos es una resiliencia hídrica de carácter convencional. Porque eso es básicamente, están salvaguardando la resiliencia hídrica. Entonces, no lo hice sin la sentencia, procuro dar una palabra que pueda condensar el sentir de los ciudadanos que llegaron por vía de amparo. Y que además, ya lo decía Pablo, bueno, hay una dimensión geográfica por la ubicación de los propios quejosos, pero sin duda alguna es un tema del país también, o por lo menos de la mitad del país. Yo creo que la Corte poco a poco ha empezado a romper esa idea, como decía Pablo, de vecindad inmediata. Sí. Prácticamente tendrías que vivir a la orilla del río para sufrir, pero la realidad, una cuestión hídrica está interconectada. Solo pensemos en el transcurso de un río que puede dar en diversos arroyos, en diversos sistemas de riego, que además interconectan con el mar y además existe lo que se llaman las famosas barras, que tienen un propio sistema. O sea, todos nos beneficiamos. Es más,
con la simple regulación de la temperatura. Entonces, por eso es muy importante lo que hace aquí la primera sala. Reduce el estándar de prueba y pone, con base al principio precautorio, evitar que los quejosos tengan que probar algo que es casi imposible probarse. Dígame usted, ¿cómo resiente que tiene usted este servicio acuífero o hidratante como consecuencia de este ecosistema? La pregunta es equivocada. Yo me preguntaría mejor cómo vas a resentir la falta de ese recurso. Y para probar eso, es un extremo que no deberíamos llegar. Hay que anticiparnos, Pablo. El principio de precaución nos ayuda también a eso. Sale de la lógica de acredítame el daño y dice, ante la incertidumbre científica, ante la carga probatoria exorbitante que le tendríamos que pedir a los quejosos, pues mejor nos vamos por un principio de precaución y un tema que está mencionado en la sentencia que también entiendo que funciona en el marco del principio de precaución, que es indubio pro natura. Cuéntanos esa parte. Es parte de lo mismo, o sea, y sumando un poco a lo que dijo Fernando, es que es muy importante. Y ya lo platicamos, es tan técnico y se hizo tan técnico que a veces parecía que el estándar era como un estándar de tratar de acreditar un daño como si fuera un procedimiento de responsabilidad civil, extracontractual, responsabilidad civil, por un acto ilícito. Y aquí el problema, lo que el gran olvidado es que están peleando un derecho fundamental y al pelear un derecho fundamental se le estaba poniendo tantas cargas probatorias y sobre todo en estos casos que son omisiones que no se podía llegar. Entonces, ¿qué hace el principio de precaución y sobre todo este indubio pro natura? Pues en caso de duda, pues tenemos que darle el beneficio, vamos a decir, en caso de duda hay que darle el beneficio al derecho al medio ambiente y que se debe de acreditar de manera. ¿Qué se hizo? Y también se menciona aquí, buscar el efecto útil de los derechos fundamentales. O sea, la protección de los derechos fundamentales tiene que llevar a algo y tiene que tener una pretensión de utilidad para que se mejore. Y si lo que están reclamando ellos es que efectivamente hay un menoscabo al medio ambiente, pues lo que debemos de hacerlo es menos técnico y en caso de duda tiene que ser a favor del medio ambiente o al daño que está resintiendo el medio ambiente y quitando de lado todas las cuestiones técnicas o en este caso científicas de acreditar que efectivamente una comunidad o en este caso por estar en el entorno adyacente estás resintiendo un perjuicio que al final lo va a resentir toda la comunidad y a la larga pues todos, ¿no? Y algo que es muy interesante que se menciona aquí, ciertas cargas de cómo ya se está distribuyendo las cargas para la autoridad. Por ejemplo, lo que mencionaba Fernando, muy interesante de las omisiones, aquí la primera sala es contundente. La omisión, la carga de que tú cumpliste con la omisión es de la autoridad. Correcto. Ya no es en este caso el particular, porque obviamente pues, es una prueba del diablo, nunca iba a poder acreditar que no lo hicieron o por qué no lo hicieron, ¿no? Es decir, todo esta lo hemos platicado, casi parecía el cuento de Bartleby, el escribiente de Herman Melville, de preferiría no hacerlo del Claro. Estado. Oye, es que preferiría no prestar los servicios. No, aquí estás obligado y como estás obligado, necesariamente lo tienes que prestar. Y si no lo prestas, es tu carga probatoria, es decir, tu carga de tratar de asegurar que lo prestaste y si no, juega en tu contra. Entonces, esta suma de, en caso de duda, beneficio al medio ambiente y sobre todo que el Estado tiene la carga de acreditar que efectivamente hizo algo por el medio ambiente, pues es la suma de este tipo de sentencias. ¿Qué tanto en esto, Pablo, juega la propia, el alcance del derecho al medio ambiente, que es muy difícil de reparar cuando ya el daño ha acontecido? Por ejemplo, lo que decía Fernando ahorita, contaminar un río, que se puede, desgraciadamente, hacer en muy pocas horas, sí, pero luego repara eso. O sea, la propia materia, el objeto de protección del derecho medioambiental, también nos inclina hacia estas pautas argumentativas. A mí me parece que principio de precaución, indubio pro natura, al final del día lo que son es pautas de argumentación, de cómo vamos a interpretar los casos cuando estén de por medio cuestiones medioambientales, pero también en función del objeto mismo. El hecho de anticiparse y no, como en otros derechos o en la propia litigación civil de derecho de daños tradicional, donde puedes tener alguna forma de reparación, pero aquí la reparación es increíblemente tortuosa, si es que se puede dar incluso, porque habrá casos donde no se puede dar. Sí, evidentemente, por ejemplo, en este que se ordena que se haga un plan para que ya se evite la sobreexplotación y que el juez se le pone una carga, en este caso al juez del cumplimiento de amparo, que dé ese seguimiento a ese plan de acción que tiene que hacer, es un gran avance.
Lo importante yo creo que digo, hay que ir paso a paso y este tipo de indubio pro natura, el principio de precaución, lo que están habiendo es una puerta. Recordar cómo realmente se hicieron el tort law en Estados Unidos, cómo se fue abriendo y independientemente que tiene una cuestión de reparación, también tiene un gran efecto inhibitorio para las conductas ilícitas que se van generando. Es decir, cuando abres la puerta y sabes que vas a ser responsable porque estás generando daño y sobre ese daño lo vas a tener que pagar, evidentemente hace que las conductas se piensen dos veces porque va a tener un impacto económico. ¿Qué hacen este tipo de litigios? Cuando abres la puerta para que cualquier persona que resienta, que cumpla ciertas características, que tenga un interés legítimo, pueda acudir y reclamar las omisiones que está teniendo el Estado hacia el medio ambiente, en este caso, en este caso el derecho humano al agua, pues abres una puerta muy, muy grande para que la gente ya pueda reclamar cuando pues ya me falte agua o el agua no esté de calidad, que eso también estás abriendo la puerta para que lo puedas reclamar, porque también es una omisión que yo creo que después ahorita lo vamos a abordar, ese tipo de omisiones que fue fijando esta sentencia como parámetro que hay que asentarlo. Esta sentencia es obligatoria. O sea, al final del día, bajo las nuevas reglas de la ley de amparo, este es un precedente obligatorio para los jueces de distrito porque les va a abrir la puerta para que cualquier persona que resiente un perjuicio del derecho humano al agua pueda acudir a reclamar. Sin duda. En materia sin duda, de medio ambiente, Fernando, pero específicamente en derecho al agua, tenemos una actuación que está en lo que corresponda a la jurisdicción y en lo que corresponda a lo administrativo. Te lo digo porque muchas veces, además de las sentencias, además del carácter vinculante de los precedentes y todo, pero al final del día son políticas públicas lo que se requiere. Y eso hace que el control jurisdiccional tenga ciertas especificidades. Ha sido muy discutido cómo controlar políticas públicas, cómo ser deferente hacia órganos como estoy pensando en Comisión Nacional del Agua, que tiene sus propios expertos, etcétera. Sí. ¿Cómo juega ahí el papel de un tribunal constitucional? Voy a tomar el ejemplo del interés legítimo, el acreditamiento del daño. Si hacemos una lectura equivocada, pareciera que le estamos imponiendo toda la responsabilidad del Estado. Sí es responsable, pero ojo, justamente esa idea del principio indubio pro natura o que ellos están a acreditar qué han hecho, no es que se le imponga una obligación extra al Estado, es que ya tenían que hacerlo. Pero además, esto parte de una diferencia judicial. El juez no le está diciendo o no le exige un estándar probatorio, le da libertad probatoria. Correcto. Para que Pero distribuye carga. Claro, hacia quien le corresponde, Claro. que es la autoridad, y a quien le corresponde también la deferencia técnica, que es a la autoridad, porque nunca le dice, tú vas a acreditarme con A, B, C, D, E. Dice, tú acredítalo. Entonces le da deferencia técnica, le da deferencia administrativa, le da deferencia también en sus planes de trabajo y sobre todo le permite y le da la oportunidad de visibilizarlo. Entonces, no es que el control judicial esté siendo poco diferente. Creo que esta visión parte de la diferencia que tiene un órgano de carácter técnico, no de carácter especializado. Ahora, como bien se adelantaba Pablo, no le dice exactamente qué hacer, le dice elabora un plan donde debe tener ciertos elementos y condiciones específicas. Lo que sí es un punto de partida. Pensemos, el derecho al agua está claramente vinculado con el derecho al medio ambiente. Sí. Pero además, el derecho al medio ambiente, como sabemos, es un derecho de carácter transversal. Sin medio ambiente no puede haber un desarrollo de vida pleno, no puede haber un desarrollo libre desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? Es un el derecho a la salud. A la salud, como decía en el caso Poblete Vilchis, Sí. es un derecho de construcción. Sin este no se pueden desarrollar los demás derechos. Ahora, nuestra Constitución y nuestros órganos internos de normatividad, pues sí prevén, digamos, concepciones muy generalizadas. El artículo 4, como lo tenemos en la Constitución, en su párrafo quinto, 127, 115, tratándose de las facultades del municipio, o 122, apartado C. Pero no dice qué hacer. Y esto podría malentenderse como una carta libre de poder hacer cualquier programa y basta con acreditar un programa para cumplir con un derecho fundamental. México, a diferencia de otras legislaciones o constituciones, hemos dejado hace mucho tiempo atrás la idea del cumplimiento de las normas programáticas para salvaguardar derechos fundamentales. Y a diferencia de algunas constituciones como la española, nosotros no tenemos una subdivisión. Entonces las normas programáticas son insuficientes, sino que tienen que cumplir con una finalidad. ¿Cuál es el parámetro que toma la Corte? Dice, bueno, a falta de especificidad, hay que ir a las normas
de derecho internacional que, aunque no sean tratados, sí desarrollan obligaciones duras, sí desarrollan obligaciones convencionales fuertes como las del Protocolo de San Salvador, como la propia Convención Americana. Entonces, esas son, por ejemplo, varios protocolos que usamos nosotros para desarrollar esas obligaciones fuertes. Y encontramos entonces, por lo menos, que la autoridad tenía, para no caer en omisión, que ver un halo de obligaciones que se tipificaban en un trinomio. Obligaciones de respetar, obligaciones de proteger y de cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sentencia lo que hizo fue darle densidad convencional a artículos constitucionales para que la política pública no fuera un acto de arbitrariedad o de desconocimiento del ecosistema internacional, sino que la política pública tuviera como un barómetro la racionalidad constitucional y los pactos internacionales partiendo de las buenas prácticas que están encontradas en los protocolos, lineamientos, recomendaciones de organismos especializados que le da a la autoridad, digamos, el camino que tenía que trazar atendiendo las peculiaridades mexicanas. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve el amparo en revisión 543 diagonal 2022 y esta confluencia de derechos creo que van de la mano, ya lo acabamos de escuchar, el derecho al medio ambiente y el derecho al agua. Y también, por supuesto, las omisiones administrativas que vulneran estos derechos y que vulneran nuestro marco convencional. Sobre esto seguiremos platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve el amparo en revisión 543 diagonal 2022 y la protección adecuada del derecho al medio ambiente y del derecho al agua. Pablo Muñoz Díaz, a ver, regreso con el tema que Fernando Sosa ponía en la mesa cuando decía Fernando, bueno, ¿qué hacer para que estos derechos no queden como un puro manifiesto? Recuperaba también la expresión de que nosotros participamos en México de una visión de la Constitución no como norma programática, sino como norma aplicable aquí y ahora con todas sus consecuencias, etcétera. Y te lo quiero plantear en términos de la pregunta en términos de lo que la sentencia aborda en diálogo con la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese documento fabuloso, porque de ahí deriva más de 20 puntos específicos la sentencia que enumera con gran detalle sobre qué hacer. O sea, la pregunta de Fernando Sosa, ¿qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué esta referencia a la observación general? ¿Qué aporta? ¿Por qué voltear a ver ese documento, Pablo? Es una parte muy interesante porque es una de la sentencia paradigmática porque aborda la inconvencionalidad de las omisiones administrativas. Lo que plantea, si estamos acostumbrados que cuando hay una inconvencionalidad, evidentemente es porque existe una norma o una regla que contraviene directamente a la convención, a una obligación internacional. Y aquí lo que hace la primera sala es analizarlo a la inversa. Es decir, tenemos un bloque de regularidad constitucional, cómo se integra la Constitución y qué forma parte de la Constitución. Entonces, lo que empieza a establecer, bueno, si nosotros decimos que existe este bloque de regularidad constitucional, no nada más son los derechos, sino también existen las obligaciones que tiene que hacer el Estado. Y como bien decía Fernando hace rato, una omisión no nada más es una inactividad cualquiera, es una actividad que conlleva una obligación y un deber. Entonces, lo que hace la Corte es analizar que cuando existe este bloque de regularidad convencionalidad, no nada más son los derechos fundamentales, sino son las obligaciones que también tiene en este caso el Estado. Y obligaciones que vienen desde el artículo de la Convención de Viena sobre los derechos tratados, el 26 y 27, pues cuando tú celebras un tratado, no nada más tienes obligación de cumplirlo, sino tienes obligación de hacerlo útil y obligación de no tener normas y actos internos que contravengan o que omitan su cumplimiento. Y al establecer este bloque de regularidad constitucional, establece, bueno, lo que hace la Corte es prever que estas obligaciones que se desprenden tanto de soft law como de la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la observación que ahorita comentamos, la observación general 15 del comité, lo que hace es establecer, bueno, existen ya estas obligaciones y hay que cumplirlas. Y lo que hace es marcar los deberes
que el Estado mexicano, como ser parte de ello, lo tiene que Me hacer. parecieron muy concretos. Sí, o sea, lo fue desarrollando, pero como lo estableció Fernando, hay tres obligaciones principales, ¿no? Una obligación de respetar, de proteger y de cumplir. Y estas obligaciones son internacionales para el Estado mexicano en el derecho humano al agua y sobre todo al medio ambiente. Oye, Sí, déjame, ¿y forman parte, Pablo, de la Constitución? y ese es un punto fundamental que tiene la sentencia. Dice, estas obligaciones forman parte de la Constitución. Es decir, todos los derechos fundamentales, como sea este bloque regular constitucional, forman parte, pero también las obligaciones. ¿Qué implica que existan estas obligaciones? Que son deberes que el Estado debe de cumplir. Y al momento que las va narrando uno a una en esta sentencia, en la primera sala, se empieza a establecer, estas son tus obligaciones, vamos a analizar el caso concreto, cuáles cumpliste y cuáles no cumpliste. Y obviamente, pues empieza a decir, bueno, tienes que respetar. ¿Y qué implica respetar? Abstenerte. Abstenerse de hacer conductas, de discriminar para el acceso, por ejemplo, al agua. ¿Qué tienes que proteger? Bueno, tienes que proteger, adoptar medidas legislativas y administrativas para proteger el medio ambiente, en este caso el derecho al agua. Y tienes que cumplir como tienes que preservar al agua. Tienes que darlo de manera indiscriminada, tienes que darla de calidad. Empiezas a desarrollar una serie de obligaciones que pareciera que no debían de cumplirse, es decir, pues, no, el Estado podría decir indiscriminadamente si las cumplía o no cumplía, y al momento que la Corte establece que estas obligaciones son parte de la Constitución, entonces analiza esta inconvencionalidad de omisiones administrativas. ¿Qué quiere decir? Analiza la conducta omisiva por parte de este, en el caso, una autoridad administrativa, y ve si la obligación ya está reconocida dentro de la Constitución, y obviamente al no cumplirla es inconvencional. Y este es un gran avance, pues, para tratar de cerrar este gran tópico que existía sobre la convencionalidad e inconvencionalidad de las leyes. Ahora ya es inconvencionalidad, en este caso, de omisiones administrativas. ¿Qué va a implicar esto y cuál es el gran cambio? Que ahora las autoridades administrativas, pues, no nada más deben de cumplir, proteger los derechos fundamentales, sino deben de respetar y cumplir esas obligaciones que están dentro de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo de algunas obligaciones o de lo que llamamos nosotros soft law, que son opiniones que hacen, en este caso, observaciones o los comités sobre la forma que se está desarrollando los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que, por cierto, no es materia de este programa, otro día lo platicaremos, pero esa diferencia entre soft law y hard law probablemente ya se haya relativizado, ¿no? Porque si tú tomas la observación general 15 y le reconoces efectos normativos plenos, le das rango constitucional por ser interpretación de un tratado, pues ya soft law ya no es. Es un gran avance, porque era un resabio que nosotros teníamos de cuando se interpretaba las fuentes de derecho internacional y se acudía al estatuto de la Corte Nacional de Justicia, que es el artículo 38, que decía hard law, que son los tratados que celebran, y soft law, que era como, bueno, pues si quieres cumplir o no cumplirlos. El gran avance que hizo la Corte Mexicana es, oye, esto es una forma de estar dando densidad a los derechos, como dijo Fernando hace un momento, es una forma que da desdoblamiento de estas obligaciones, y obviamente pues, el Estado mexicano, y en este caso cualquier Estado que firme un tratado internacional o que suscriba un tratado internacional, está obligado a cumplir. Y le da esta densidad constitucional, que, como decían, y este es, yo creo, uno de los párrafos más importantes que tiene esta sentencia, que establece que esas obligaciones forman parte y son Constitución. Son Constitución. Son Constitución. Hay que repetirlo muchas veces. Y de esa manera también, Fernando, construye la Corte en la sentencia desde un punto de vista argumentativo el parámetro, porque tratándose de una omisión administrativa, una autoridad de buena fe, pensemos que sea de buena fe, podría decirte, bueno, ¿y qué tengo que hacer concretamente? Porque tú mismo lo decías, si vamos al párrafo quinto del artículo cuarto, si vamos a las referencias del 115, el 122, está mencionado el derecho, pero desde luego no está desarrollado y a nivel de legislación puede ser suficiente o no, pero lo que la sentencia aporta es, a ver, este es el parámetro, lo que hay que cumplir es esto. Por ejemplo, obligaciones de cumplimiento. La observación general número 15 te da 25 cosas por hacer. Dime si las cumpliste o no. Si no las cumpliste, pues estás violando el marco convencional. Sí, y la Corte le da un factor obligacional. ¿Cuál es la parte que yo creo todavía interesante de acudir a las normas soft law que mantienen esta diferencia con las de hard law? Es que las soft law se constituyen una experiencia internacional para potencializar el cumplimiento de obligaciones duras. Esto no quiere decir que es una imposición de algo que no fue pactado. Quiere decir que este es un mecanismo que un grupo de expertos ha considerado que es efectivo para el cumplimiento. Esto puede también pasar
de que el propio Estado mexicano, por eso es muy importante, cuando pone la carta de trabajo, puede encontrar mejores mecanismos, ¿eh? Correcto. Y entonces puedes decir, mire, yo no hice el ABC del observación número 15 porque yo encontré que este lo hice así, 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 y logré una mayor efectividad. Esta es la flexibilidad de esto. Pero no puede decir la autoridad que no tiene ni siquiera por dónde empezar. Este es el punto de partida. Tiene dónde mejorar, pero no dónde dejar de hacer. El ejemplo muy sencillo sería, imaginemos que alguna recomendación de la Convención o del Comité de Derechos del Niño recomiende preferentemente tomar una grabación auditiva de la audiencia del menor. Y el Estado mexicano dice, no, yo lo videograbo, porque puedo ver el efecto. ¿Sería incumplimiento? No, sería un punto de partida hacia arriba. Esta es la parte relevante de la sentencia. Cuando analizamos este efecto de las soluciones blandas, es que le decimos, tienes un punto de partida, pero si tú quieres mejorarlas, perfecto, mejóralas. No son pétreas, no son absolutas. Son un punto de partida para el cumplimiento eficaz de obligaciones duras contenidas en las convenciones. No es una sustitución de la voluntad estatal, es un sistema de medios eficaces. Aquí tenemos una lista, pero esta lista no es una lista pétrea que la autoridad debe buscar. Si ellos en su capacidad regulatoria y diferencia técnica encuentran mejores vías, dialogan con esto, con prácticas internacionales y hasta pueden crear una práctica mexicana. Por eso no es una imposición. Por eso el empleo de estas recomendaciones, de estos informes, de estos protocolos, no es que ampliemos el concepto de tratado o de obligaciones internacionales, ampliamos la forma de hacerlas útiles. Oye, y en este sentido, creo que también la autoridad administrativa en su ámbito de competencias debería de sentir esta vinculación, porque si la sentencia, como ya recordaba Pablo, afirma, todo esto es constitución, sí, pero la constitución es para todos. O sea, en rigor no deberemos de esperar a que llegara un amparo. La autoridad administrativa, a partir de estas lecturas normativas, Claro que la puede hacer. ¿no? Y de hecho me ha tocado ver algunos asuntos en donde la autoridad administrativa, mucho antes que la Corte hiciera las construcciones del principio precautorio, el principio preventivo, lo invocaba. O sea, sí es algo común que vemos en las autoridades administrativas, porque evidentemente lo que uno espera en una autoridad administrativa es un principio de especialización. Entonces, bajo el principio de especialización, la autoridad debe conocer el entramado no solo nacional, sino internacional, porque tú partes de la premisa que en estos órganos, ya sea descentralizados, desconcentrados o autónomos, se parte del principio de especialización de los funcionarios públicos. Entonces, no es una expectativa en vacío, es una expectativa razonable del elemento subjetivo y además del elemento objetivo, porque las normas nos vinculan a todos igual. Entonces, como lo que dice Pablo, tú tienes que ver esto y tú debes preguntarte cómo lo efectivo. Ah, bueno, pues tienes este catálogo de normas que te dan unas buenas prácticas para hacerlo más eficaz. Y en este caso lo que haces es poner claras las cosas. Por lo menos lo que tú tienes que tratar de hacer es lo que te dice la observación número 15 y estas tres obligaciones perfectamente desmembradas. Por lo menos. Eso no quiere decir que puedas hacer más. Ojalá. Ojalá, por eso es interesante ponerlo Pero así. si ya el punto de partida es una omisión administrativa, bueno, pues y creo que señalar el parámetro y el marco es una gran aportación de la sentencia. Sí, y es una aportación que le da un piso mínimo. Por eso siempre hago este hincapié. No le robamos creatividad al administrador. Le damos un punto de partida con base a obligaciones convencionales y le decimos, ojalá y sea por lo más. Sin duda. Pablo, hay una parte de la sentencia que puede resultar llamativa y que en todo caso habrá quien opine a favor o en contra, etcétera, que tiene que ver con los efectos. ¿Por qué con los efectos? Porque en el propio listado que la sentencia toma de la observación general número 15, estos más de 20 puntos de que usted, mire, usted puede hacer 1, 2, 3, 4, hasta más de 20. Pues algunos de ellos implican política pública que no se puede conseguir el día de mañana, implican modificaciones a materia regulatoria, por ahí se menciona la necesidad de actualizar o expedir eventualmente normas oficiales mexicanas, etcétera. Y yo te quiero preguntar por el efecto de la sentencia y el seguimiento para que la sentencia sea acatada, porque así como decías, hay precedente obligatorio, los juzgados de distrito y todo, sí, pero esto se traslada luego a órganos administrativos. Un comentario. Es muy interesante y obviamente es un gran avance que está teniendo este tipo de sentencias porque no nada más es pues, soltar y que sea una victoria pírrica y que sea una bonita victoria en papel, sino
de nada sirve una sentencia donde se reconocen ciertas obligaciones y omisiones administrativas pues, para que nadie le dé seguimiento. Entonces, en los efectos que fija esta sentencia, parte de lo que solicitaban parte de los quejosos, es decir, oye, ya no estés dando concesiones sin que haya primero una manifestación de impacto ambiental, sin que no haya un estudio. Entonces, para eso, tomando en cuenta que los mandatos a partir de la observación 15 son contundentes, que tienes que, en cuestiones del medio ambiente, los mandatos son disponibilidad, calidad y accesibilidad sin discriminación al agua. Vamos a hacer un programa conjunto para la preservación, el suministro y saneamiento de este acuífero principal de región lagunera, de esta cuestión agrícola. Es decir, si vas a este programa conjunto, ¿qué tiene que observar? Evidentemente tienes que ver cualquier concesión que tienes que dar, asignación o concesión, tiene que hacerse previamente una manifestación de impacto ambiental. Después, este programa conjunto, como tiene que tener un subprograma y para que se siga un cronograma. Es decir, toda esta serie de obligaciones vamos a ponerlas en papel con un programa conjunto para que se vayan cumpliendo. Disponibilidad, calidad y sobre todo accesibilidad. Y ahora, eso es en el ámbito administrativo. Para que esto no quedara, vamos a decir, como una mesa que estuviera floja o coja, lo que hizo fue el seguimiento propio que le tiene que dar el juez a este cumplimiento. ¿Por qué? Que la sentencia fue muy contundente. A partir de la notificación de esta ejecutoria, tienes 30 días para desarrollar el programa. En esos 30 días tienes que dar el programa, en ese programa tienes que primero prevenir que antes de cualquier concesión o asignación se dé una manifestación de impacto ambiental y posteriormente tienes que dar un subprograma de trabajo de cómo vas a implementar este programa. Y a partir de ahí, el cronograma de actividades y ese seguimiento lo va a dar el juez. Vaya tarea para el juzgado. Fernando, en este mismo punto que comenta Pablo, hay un efecto, digamos, en el seguimiento de los efectos de la sentencia que tiene que ver con informes bimestrales. Dice ahí, bimestralmente la autoridad informará de los avances. Esto me recuerda a una técnica, no sé si llamarla argumentativa, de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana también le solicita a los estados informes periódicos cuando está implicado un desarrollo de política pública. ¿Estamos convencionalizando también nuestro estilo argumentativo? Sí, y yo creo que también es un poco cuando nosotros, Pablo y su servidor, tuvimos la oportunidad de darle cuenta a esto al ministro González, que fue el ponente. Cuando analizamos la confección de los efectos que el ministro iba a poner a consideración de sus pares en la primera sala, él nos planteó su principal preocupación respecto de lo que él ha encontrado en el derecho comparado como un punto de qué debemos evitar en tratándose del cumplimiento. Primero, sustituirnos completamente a la voluntad administrativa. Y él partió de dos ejemplos que él le tenían preocupación que se podían replicar. Cuando la Corte Constitucional de Sudáfrica emite esa primera sentencia sobre el derecho al agua, se convirtió en letra muerta, ¿eh? O sea, muchos estudios doctrinarios han dicho que ha sido muy complejo llevar el cumplimiento de esta sentencia, ¿no? Y a pesar de que tiene una disposición constitucional expresa, y bueno, llegaron al punto cero en algunas ciudades de Sudáfrica, lo sabemos bien, que tuvo que haber un gran esfuerzo de sociedad civil para evitar el día de cero de la cuestión hídrica. O bien, él recordaba mucho y nos ponía en las discusiones o pláticas que tenemos con él cuando damos cuenta, una sentencia, creo que no me equivoco, de la Corte Constitucional de la India, en donde la Corte Constitucional de la India ordena la entrega inmediata de ciertas semillas como consecuencia de algún recurso constitucional. La autoridad la entregó, porque fue casi como un ukase, o sea, una determinación directa. Lo que no se averiguó en ese tiempo es que esas semillas tenían un resguardo para evitar una posible carencia que evidentemente llegó y puso un poco en crisis el tema del cumplimiento de las sentencias. Entonces, ministro, hay que hacerlo de tracto sucesivo, tomando en cuenta, digamos, el marco convencional, pero que ellos vayan llenándole sus prácticas administrativas, como por ejemplo, bien decía Pablo, tomar en cuenta de que no deben evitar concesiones sin una manifiesto impacto regulatorio. Esto es de perogrullo, pero también hay un programa que debemos ver cómo evitamos la sobreexplotación del manto acuífero. Está por ahí el tema de las vedas también. De las zonas de veda, pero pues, muchos sabemos que en zonas de veda pues puede haber permisiones de perforación, por ejemplo, con pozos. La única distinción es que una perforación de un pozo en zona de veda requiere un tipo de permiso. O sea, claro, o sea, una veda no es una protección total.
Es decir, Pero es una herramienta más, una ¿no? Que se herramienta de suma instrumentación a la- que sí requiere un control muy estricto de cómo se usa. Por ejemplo, una perforación, no viene en la sentencia, de un pozo en una zona de veda implicaría la instalación de de un medidor que te establece cuántos metros cúbicos estás utilizando y sobre esa cantidad y con un medidor determinado por la Universidad Mexicana te van a cobrar un pago de derechos. Está claro, o sea, te permite, pero está ultra vigilado. Y claro, la perforación en zonas de vedas sin permiso tiene unas sanciones bastante pecuniarias. Entonces, claro, lo que hace la sentencia es justamente lo que usted decía, toma un control a tracto sucesivo, muy cuidadoso, y creo que le va a dar un seguimiento de cómo esto va a permitir pues que venga un retroceso en la resiliencia hídrica de esta cuenca que fue objeto de amparo. Pablo, una de las cuestiones que, independientemente de los efectos, están ahí es comprender casi a nivel de doctrina jurisdiccional cómo se configura el derecho al medio ambiente y el derecho al agua, por lo que decía Fernando hace rato. Dice, bueno, tenemos referencias varias en la Constitución, pero no tenemos definiciones, no tenemos contenidos específicos. La legislación pues podrá quedarse corta o no, etcétera, podrá estar actualizada o no, pero la sentencia dice, lo que se tiene que entender por derecho al medio ambiente es esto, mínimamente A, B y C, y lo que se tiene que entender por derecho al agua es esto, A, B y C. Dialogando con derecho internacional, por ejemplo, trayendo a colación, tú mismo lo citabas, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, para no apoyarse en disposiciones internas que violen el marco convencional. ¿Por qué es importante que desde el punto de vista argumentativo todo esto figure en una sentencia? Bueno, evidentemente es importante que se vayan definiendo las situaciones y aquí quiero hacer un paréntesis. No es algo que haya rogado la Corte y haya creado, sino simplemente tomó lo que ya es Constitución y de ahí empezó a tomar ciertas definiciones que ya el mismo Estado mexicano la había suscrito o había sido observado en esta observación, la observación número general 15, donde ya existían este tipo de definiciones. ¿Y qué hizo? Fue ponerlas para dar mayor claridad y darle densidad a este tipo de derechos, establecerlos. Por ejemplo, definió que es un ecosistema como conjunto de elementos bióticos y abióticos, etcétera, etcétera, cómo nosotros tenemos un medio ambiente, los servicios ambientales, cómo nosotros tenemos en este ecosistema, cómo nos beneficiamos, cómo el impacto genera de este derecho del medio ambiente sano. Es un derecho ambiente sano, es un derecho que todos tenemos y cómo tiene que conservarse sano. Establece primero un desarrollo sobre el derecho humano al agua y lo primero que hace es, ojo, es una relación interdependiente que existe entre el medio ambiente y el agua. Sí. Es decir, no es que propiamente el derecho humano al agua sea un derecho individual o fundamental o que sea de cuño propio, sino dice, bueno, existe un derecho al medio ambiente sano y en este derecho al medio ambiente sano existen una serie de derechos humanos o derechos fundamentales que tienen y en estos está el derecho al agua. Y le da, sobre todo, una cuestión objetiva y subjetiva o antropocéntrica. Bueno, objetiva hablamos de el conjunto de todos y sobre todo lo vamos a definir a cómo tiene el impacto directo en las personas. Entonces le empieza a dar una serie de densidades, reitero, sin arrogarse la creación de conceptos o algo, sino simplemente lo que hace es evidenciar lo que ya es derecho a todas las demás autoridades y considera que es muy importante definirlas para que no haya malas interpretaciones. ¿Qué implica esto o qué implica que no se hubieran definido? Cuando no se define algo, se deja sujeto a una interpretación, se deja una textura demasiado abierta y obviamente lo que quería hacer aquí la primera sala era cercar este tipo de conceptos para definir claramente las obligaciones a partir de un concepto determinado. Y esto es importante cuando trabajas temas de omisión administrativa precisamente, porque si no dejas claro eso, pues también la autoridad puede escudarse en un supuesto vacío conceptual. Oye, yo nunca pensé que el tema de veda, ¿no? O el tema que también está mencionado en la sentencia de vamos a actualizar el marco jurídico de las normas oficiales mexicanas, pues formara parte de mi obligación de hacer cumplir el derecho al agua, por ejemplo. No, y además es fundamental porque ojo, tampoco es que en sede nacional no existieran estas obligaciones. Está el artículo 4 constitucional, está la misma Ley General de Equilibrio Ecológico y Ambiental. O sea, existe un marco jurídico. La Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales, donde ya establece una serie de obligaciones. El problema que tiene ese tipo de legislaciones que no definen o dejan demasiado abiertos ciertos conceptos. Entonces lo que se hizo fue
juntar todo el derecho, reitero, el que ya había suscrito México, el que ya existía con la Observación General número 15, en la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, criterios propios de la Corte Interamericana, y lo que hizo fue cerrar este tipo de definiciones para tratar de ver de lo que estamos hablando. Es decir, lo importante que hace esta sentencia es definir, llamar las cosas por su nombre, y a partir de eso dice, vamos a visualizar algo que debes de proteger. Y algo que puede ser tan etéreo como el derecho al medio ambiente, que, por ejemplo, eso, sano, porque tú tienes un derecho al medio ambiente, sí, pero sano. ¿Pero a qué medio ambiente? ¿A qué ambiente? Un ambiente sano, a un ecosistema donde realmente existan cuestiones de organismos con vida, organismos que no tengan vida, etcétera. Y hace esta sentencia que es virtuosa en conceptos, pero se cerca muy bien las obligaciones que tienen las autoridades administrativas en este aspecto. Y les da una densidad que el marco jurídico en sede nacional propiamente no lo distribuía de tal manera. Entonces, establece de manera contundente qué se entiende, qué no se debe de entender, y a partir de ahí, qué estás obligado a hacer. Fernando, nos queda un minuto de programa, pero no quiero despedirlo sin preguntarte esto. Un precedente, pues como no recuerdo otro en materia medioambiental. Para mí es un precedente, un punto de partida fundamental. Yo creo que es la forma en que la Corte empieza a poner muy claro quiénes pueden defender el derecho al agua. Que es el tema de la legitimación. ¿Cómo pueden defenderlo al saber qué pueden esperar de todas las autoridades, en este caso administrativas, y qué pueden esperar como ámbito de protección por parte de un juez federal? Los efectos. Los efectos. Entonces esta sentencia te da tres caminos que ya son obligatorios para los jueces federales porque parten de una jurisprudencia. Entonces pueden llegar los ciudadanos y esperar cualquiera de estas tres cosas, anclados con este precedente que tiene, como bien dice Pablo, un anclaje conceptual no de confección interna, sino de diálogo con los instrumentos especializados en materia de derecho del agua. Pues enhorabuena por ello. Fernando Sosa Pastrana, Pablo Francisco Muñoz Díaz, gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted por hacer posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.